Antes de eso, quisiera conversar un poquito con usted. Y a las 3:15 tenemos el examen. Ya está cargado y les hemos enviado Todos tienen, ¿no?, el sitio del Zoom. Para que se conecten, abran las cámaras. La cámara tiene que estar así como yo. Y solamente no puede mirar a ningún lado. Solamente tiene que con el cursor ir apuntando. Son preguntas de selección múltiple, 40 preguntas. Sí, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Disculpen, estamos conectados. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, todo está claro. Quería, digo, conversar con ustedes primero sobre la cuestión de tuberculosis, que es un tema de mucha actualidad, es uno de los problemas frecuentes de morbimortalidad en el mundo y no es menos en nuestro país. Entonces quería conversar, digo, Bayardo Sebastián Fuentes, si nos podría conversar un poquito ¿qué conoce usted de la tuberculosis? Y si ya usted recibió alguna vez esto en neumología. No sé si ustedes ya tuvieron neumología o no todavía. Bueno, voy a perder tiempo entonces. Sí, doc. Disculpe, Adriana Lisset, perdón, Mer. Doc, sí estoy presente. Adriana Lisset Mer. Disculpe, doctor, es Ariana. ¿Sí me escucha, doc? Bayardo Sebastián Fuentes. Sí, doctor, presente. No sé si me escuche. Byron, estoy tomando lista. Voy a perder tiempo, les digo, porque así es. O sea, quiero saber si algo o sea, se puede conversar algo. Byron Celerino Sánchez. Presente, doctor. Camila Vega Sánchez. Presente, doc. Carla Pamela García. Presente, doc, buenas tardes. Eva Irene Pacha. Presente, doc. Génesis Nayeli Loaiza. Buenas tardes, doc, presente. Isaac Bernabé Villapa. Buenas tardes, doc, presente. Buenas. Jocelyn Ivette Castillo. Buenas tardes, doc, presente. John Alexis Calderón. Buenas tardes, doctor, presente. Jonathan Eduardo Falcones. Presente, doc. Jordi Alexi Ruilova. Presente, doc. Josué Israel Aldaz. Presente, doc. Presente, doc. No sé Carla Salazar. Presente, doctor. Kevin Steve Castillo, perdón. Presente, doctor. Lenin José Espinosa. Buenas tardes, doctor, presente. Madeleine Michelle Herrera. Buenas tardes, doc, presente. Buenas tardes. Santiago Vladimir Bravo. Santiago Vladimir Bravo. Presente, no se me prendió el micro. Ya, les decía que conversando un poquito, quisiera saber si ustedes ya recibieron alguna vez este tema de la tuberculosis, Lenin José Espinosa. Sí, doctor. Bueno, Si nos puede... sobre todo sobre todo la tuberculosis está dada, como ya sabemos, por... Sí, disculpe que le interrumpa. Primero, ¿cuál es la magnitud de la tuberculosis en relación a número de personas infectadas? No sé si ustedes han recibido o conocen esta información y
¿cuál es el estimado de los infectados que desarrollarían tuberculosis en los primeros 2 años o alguna vez en su vida? Si conoce algo de los números. O sea, yo conocía que esta era la octava causa de muerte a nivel mundial, pero esos números específicos no sabría decirle, doctor. Gracias. Carla Vega, a ver, Madeleine Michelle Ferrer, ¿sabe usted algo de los números? ¿Cuánto es el estimado de personas infectadas en el mundo y cuántos desarrollan de estos infectados desarrollarán o desarrollaremos tuberculosis de enfermedad? Porque no es lo mismo una infección que enfermedad. Adelante, Madeleine Michelle. Creo que la cifra de, bueno, de contagios en el mundo era alrededor de 9 millones, o sea, a nivel mundial, de lo que había leído. 9 millones. Sí, o sea, según la OMS, o sea, es como que los datos de... Sí, 9 millones de infectados. Ya. Un cuarto de la población mundial se estima que está infectada de tuberculosis. Un cuarto. Es decir, ¿cuántos millones, Lenin, José Espinosa? Disculpen, se está moviendo esta cosa, voy a ir por arriba. Adriana Estefanía Basantes. Un cuarto de la población mundial se estima que está infectada. ¿Cuántos hablaríamos de infectados en el mundo? Doc, yo lo que había visto es que cerca de 8 millones son los casos nuevos que se van a presentar en Es general. otra cosa, no es incidencia, es decir, números de casos nuevos al año. Se estima entre 8 y 10 millones, pero infectados. ¿Quién está levantando la mano adelante con su participación? Doc, yo era la que estaba alzando la mano, le iba a decir que aproximadamente en el Ya, 2017 si la alguien, OMS decía que eran 10,4 millones de casos. Ariana Lisset Mero, ¿cuánto se estima los infectados en el mundo? Ya, doctor, más o menos infectados en el mundo, se estima 9,9 millones, lo que yo sabía. Perdón, ¿cuántos millones? 9,9 millones de personas. 9,9 millones de enfermos al año. Eso se llama incidencia. De infectados, Bayardo Esteban Fuentes, ¿sabe usted cuántos somos en el mundo? Lo que nos dice es que fueron alrededor de 10,4 millones de lo que yo sabía, pero contando todas las formas de la tuberculosis mencionaba, de lo que hemos leído. Ya, el dato por los organismos internacionales es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, sociedades científicas expertas en el tema, es que infectados en el mundo somos un cuarto de la población mundial, es decir, ¿cuántos? Byron Celerino Sánchez. Perdón, ¿cuántos? No se escucha bien, Byron Celerino. Camila Vega, un cuarto de la población mundial estamos infectados. O sea, ¿cuántos? Carla Pamela García, ¿cuántos infectados en el mundo existen? Doc, he estado viendo que la población actual es de como 7,8 billones de personas. Entonces, serían aproximadamente 1 billón de personas. 7.800 millones de personas somos en el mundo. Entonces, sería como 7.000 millones ya.
Ajá, Mil entonces serían millones, 1.000 mil millones de millones. personas, casi 2.000 millones, mil ¿Cuántos millones. estamos infectados? Tenemos lo Eh, que se llama un, infección sería, latente tuberculosa. serían como 1.950 millones de personas, Doc. Se estima en 1.700 millones de infectados. ¿Cuál es la diferencia entonces, Eva Irene Pacha, entre infección y enfermedad tuberculosa? ¿Cómo determinar también? O sea, la infección podría ser, o sea, es la que causa el agente causal, ¿no es cierto? Entonces la enfermedad podría ser también los que tienen una tuberculosis que no está activa. ¿Cómo se determinaría, cómo se diferenciaría Génesis, Nayeli y Loisa infección de enfermedad tuberculosa? ¿Cómo determinaría la infección? Si una persona está infectada, pero no está enferma, ¿cómo podría determinar eso? A través de la clínica que presenta, por ejemplo, con pérdida de peso, pérdida del apetito, sudores nocturnos, fiebre, cansancio. Entre los síntomas pulmonares podrían encontrarse la tos que se presente durante 3 semanas o más, hemoptisis, la presencia de tos con Eso que sangre está y dolor diciendo en el pecho. sería, eso que está indicando sería un enfermo, Claro, o un sea, caso, un enfermo una con, persona, con sospecha de tuberculosis. ¿Cómo diferenciarlo de un infectado? porque los infectados no desarrollan la clínica, es decir, están en una infección latente que todavía no presenta una clínica. ¿Cómo podríamos determinar lo que acaba de decir Génesis Harold, Ricardo Pazmiño? Si está infectado y no enfermo, ¿cómo determinar eso? Ya, buenas tardes, Doc. Bueno, yo creo que primero sería por la sintomatología de los pacientes, porque para que alguien esté con una enfermedad latente sería primero la sintomatología. Fíjate que ya una persona con tos, expectoración, disnea, febrícula o fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis, etcétera, es un enfermo. La pregunta es cómo determinar una persona que está infectada y no enferma. Es decir, cómo diferenciar infección latente tuberculosa versus infección y versus tuberculosis de enfermedad. O sea, tal Vale, vez Ricardo. una de las formas tal vez podría ser con lo que es la prueba de la tuberculina, tal vez del cuantiferón. Ya, una de las pruebas inmunológicas que nos sirve para saber si hay personas infectadas asintomáticas es la prueba de la tuberculina. ¿En qué consiste la prueba de la tuberculina, John Alexis Calderón? No sé si alguien se ha hecho, John Alexis Calderón. Doc, Sí, adelante, John Alexis, se le escuchaba. o sea, es una prueba cutánea en la que se administra, en donde se observa los No virus es de... buena la O sea, comunicación. sí, es una respuesta, es una prueba cutánea, perdón, en donde prácticamente se observa si es que existe una reacción o no del cuerpo hacia, si tiene anticuerpos o no ante este tipo de infección, y pues si es que presenta una reacción, pues tendría positivo los anticuerpos. En este caso sería una... eh, o sea, No, no el es resultado preciso. positivo es de esa... No mide, no mide anticuerpos, no, disculpe, no mide anticuerpos. Esta es una prueba de cutánea de hipersensibilidad de tipo retardado, ¿no es cierto? En el que hay, ¿alguien de ustedes se ha hecho la prueba, el PPD, la prueba de tuberculina alguna vez? Jonathan Eduardo Falcón, ¿usted se ha hecho la prueba alguna vez de tuberculina o de PPD? No, doctor. No, doctor, yo creo que No me-
Jordi, Alexi, Rilviova, otra vez. ¿En qué consiste, cómo se hace la prueba de tuberculina, cómo se hace la lectura y qué es lo que está midiendo la prueba de tuberculina o el PPD que se llama? Ya, Doc, ¿sí me escuchan? Súper bien, adelante. Ya. Bueno, Doc, la prueba de tuberculina o prueba de Mantox, básicamente lo que se realizaba era que a nivel cutáneo se inyectaba un derivado del bacilo de Koch, en este caso la PPD, que sería la tuberculina. Se inyecta alrededor, creo que de un 0.1 a 0.2 mililitros con una inyección de insulina a nivel del... O sea, la dosis no recuerdo, pero de lo que creo que era de 0,1 mililitro contiene entre 500.000 y 3 millones, depende de la presentación de la prueba de tuberculina. Se inyecta intradérmico. Ya, continúe. Ya, su aplicación es intradérmica y pues la reacción debe esperarse entre las 48 a 72 horas. Pero ¿qué es lo que se va a ver? Básicamente se ve una induración en el sitio de donde se colocó la tuberculina. Es decir, la induración sería como una bombita de reacción a la misma. Entonces, a partir del diámetro de esta bolita o induración es donde se la toma como positiva, negativa o con algún riesgo como tal. Entonces, lo que yo recordaba es que si es en el caso de pacientes con riesgo de tuberculosis, un valor, o sea, el tamaño de esa induración de 10 milímetros o mayor es positivo en personas con factores de riesgo. En el caso de personas como de manera general, que no haya más factores de riesgo, se considera positiva esta prueba si hay una induración mayor a 15 milímetros como tal. Pero en el caso de pacientes con VIH, en cambio, se reducía este tamaño y en el caso de ellos, si la induración es mayor a 5 milímetros, se la consideraba positiva en el caso de los de VIH. Eso, doctor. Gracias, efectivamente, entonces es una prueba cutánea de tipo retardado, se mide la induración 48 horas después de la colocación del derivado proteínico purificado, ¿no? ¿De qué tipo? De Mycobacterium bovis. Y depende entonces del estadio inmunológico, sobre todo, como acaba de decir. Si es paciente, por ejemplo, de VIH, ya la induración, si es mayor a 5 milímetros, ya es positivo. Si tiene factores de riesgo, por ejemplo, que ha estado en contacto con paciente tuberculoso positivo, qué sé yo, personal médico, por ejemplo, que está en contacto con pacientes, etcétera, es más de 10 milímetros. Pero si no tiene factores de riesgo, más bien, si no hay factores de riesgo y yo tengo una prueba PPD de más de 15 milímetros, ya es positiva. Pero la prueba por sí sola, lo que me indica, ¿no es cierto?, es que alguna vez estuve en contacto con el bacilo tuberculoso, no es que quiere decir que estoy enfermo. Sin embargo, es una prueba que cuando hay sintomatología es útil para determinar la respuesta, ¿no es cierto?, inmune del organismo. Chévere. Determinado entonces el número de infectados, que son alrededor de 1.700 millones en el mundo, ¿cuántos creen ustedes que en alguna vez en su vida desarrollarán tuberculosis? ¿Qué porcentaje de los que estamos infectados pero no enfermos? Yo soy Israel Aldaz. Permítame repetir la pregunta porque se me estaba entrecortando el internet. Según yo entendí que ¿cuántos infectados desarrollarán tuberculosis, enfermedad alguna vez? Adelante. Tengo sí, adelante, que esta siempre va a estar en un estado latente hasta que cierta población desarrolle lo que es un episodio en el cual ¿cómo es esto? Haya una inmunodeficiencia o una susceptibilidad en donde se va a presentar más. Alrededor sería un 5%, loco.
Ahí está un dato, alrededor del 5%. ¿Levantó la mano quién? Adelante, ¿quién levantó la mano? Sí, Falcón, Jonathan. Sí, Doc, lo mismo que había mencionado José, le iba a decir que era del 5 al 10% tienden a desarrollar la enfermedad como tal. Un poquito más, alrededor se estima del 10 al 15% de los que tienen tuberculosis latente infección desarrollarán alguna vez en su vida tuberculosis enfermedad. Y entonces los datos tenemos, ¿no es cierto?, para ver por población de riesgo, etcétera. Carla Abigail Salazar, ¿a qué se considera un sintomático respiratorio sospechoso de tener este problema de tuberculosis? ¿Cómo definiría usted un sintomático respiratorio? Listo, doctor, buenas tardes. Un sintomático respiratorio son personas que presentan tos y expectoración por más de 15 días y estas personas se las consideran como sospechosos de tuberculosis. Y la definición, gracias, más genérica para ser muy sensible, ¿no es cierto? Es toda persona que tenga tos más expectoración por más de 15 días se considera un sintomático respiratorio. Entonces, con las características clínicas que vamos a ver y los exámenes de laboratorio, etcétera, que se deben aplicar, ¿no es cierto? Determinaríamos si esto de la forma, o sea, si tiene o no enfermedad, entonces. Ya, y dentro de la enfermedad, entonces, si bien la tuberculosis pulmonar es una de las más frecuentes, puede haber otras formas de tuberculosis, Kevin Steve Castillo. Sí, doctor, tuberculosis, como la tuberculosis abdominal. Tuberculosis, perdón, ¿cómo? Abdominal. Fulminante, ¿cómo es esa? ¿Puede describirnos? Abdominal, doctor. Tuberculosis. Abdominal, ya. ¿Cuál otra puede haber? Hay otros tipos clínicos de tuberculosis, además de la pulmonar. Puede extrapulmonar, ya. Así se le conoce, la tuberculosis extrapulmonar. ¿Dónde más? Lenin José Espinosa, el bacilo de Koch, puede instaurarse y generar enfermedad extrapulmonar. A ver, doctor, puede llegar a las meninges dándonos la tuberculosis meningia. También puede venir a los riñones dándonos la tuberculosis renal. También la miliar, que es diseminada en todo el cuerpo. Y también puede existir una coinfección relacionada con el VIH. Ya, esa sería asociación, pero también tenemos, sí, adelante, Gallardo Sebastián levantó la mano, sí. Dentro de la tuberculosis pulmonar, también se da con más frecuencia en distintos sitios del organismo. Dentro de la más frecuente es a nivel pleural. Después de la tuberculosis extrapulmonar pleural tenemos una afectación ganglionar, después a nivel de los huesos y después genitourinaria. Después terminando con otras que no son tan frecuentes, pero que sí pueden llegar a ser fulminantes, como podría ser la tuberculosis extrapulmonar a nivel de las meninges, como ya mencionó Lenin, y también peritoneal, que nos pueden determinar una patología un poco más grave y más complicada. Incluso la tuberculosis pleural se considera extrapulmonar. Todo lo que esté fuera del parénquima pulmonar se considera extrapulmonar, sistema nervioso central, cuerpos vertebrales, huesos largos, genitourinaria, como usted indica, abdominal, cutánea. No sé si ustedes han escuchado, puede haber tuberculosis cutánea en nuestro medio que se debe hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de leishmaniasis, por ejemplo. En nuestro medio han habido casos, entonces. Madela y Michelle Ferrer, ¿cómo nos infectamos y qué acontece luego de la infección a nivel pulmonar con el bacilo? Si nos recuerda un poquito la fisiopatología.
Está Madeleine Michel. Ya, esto se infectan por, o sea, por las gotas de flush que, bueno, la persona que tiene prácticamente la enfermedad activa al momento de toser la puede, o sea, puede contagiar a las personas que estén a su alrededor. Sí, ¿y qué pasa que una vez que inhalamos el bacilo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa a nivel pulmonar? Sí, adelante, Ronald Iván, acaba de levantar la mano, si nos recuerda un poquito este proceso fisiopatológico. Sí, según lo que recuerdo de microbiología, acá en el momento en el que entra el bacilo tiene la tendencia a permanecer de forma intracelular en los macrófagos alveolares. Esto provoca una respuesta inmunitaria que a su vez provoca una cápsula que luego se va a definir como el tuberculoma, si no me equivoco, que forma después necrosis gaseosa, pero es como tal una respuesta inmunitaria contra el bacilo que se mantiene intracelularmente en los macrófagos. Sí, una vez instaurado entonces el proceso de infección, ¿no es cierto? De que yo me infecto, el bacilo tiene todo un proceso de secuestramiento, si ustedes quieren, de los polimorfos nucleares que son incapaces, ¿no?, de destruirlo. Y la característica de este bacilo alcohol ácido resistente es que es de crecimiento lento, ¿no? O sea, de crecimiento lento, los polimorfos nucleares no alcanzan a destruirlo, llevan los linfocitos T, CD4, no sé si ustedes se acuerdan, ayudadores de los macrófagos para ahí sí eliminarlos y llevarlos a la destrucción, ¿no es cierto? Y pueden permanecer, como indica, un complejo de esta infección y de este complejo de Ghosn, se llama, ¿no?, con calcificación a nivel de la parte iliar. Sí, esto que puede ser un recuerdo, incluso una calcificación que pueden, en las radiografías a veces de los que sean o nos hemos infectado, aparece ahí una calcificación que nos recuerda alguna vez la infección. ¿Cuáles son los factores que coadyuvan para que las personas nos infectemos, Adriana Basanz? En casos estaban que la persona pueda estar expuesta al medio en la que se encuentre una persona con tuberculosis. Otro factor es el sistema inmunológico que se encuentre debilitado, como en el caso de lo que serían las personas con VIH. También aquí se presentaba la parte de enfermedades como puede ser enfermedad renal crónica y terminal, otras enfermedades como se encuentra la diabetes mellitus. También aquí estaba como parte el uso de los corticosteroides, también la disminución de, como les decía, la parte de la inmunidad, y también algo muy fundamental que puede ser es la parte de la epidemiología en que se encuentre o que rodea al paciente. Gracias. Entre los factores ambientales, lo que rodean al paciente, como dice Adriana Estefanía, Ariana Lisset Mero, ¿qué factores medioambientales inciden en la transmisión de la tuberculosis? Medioambientales que creería yo que también puede ser, en este caso, el hacinamiento, porque recordamos que la tuberculosis es una enfermedad llamada como la enfermedad de la pobreza, entonces también esto sería el factor socioeconómico y el hacinamiento, el tabaquismo tal vez en este caso estamos tomándolo en cuenta, pero no se me... Con el hacinamiento, de acuerdo, se ha establecido, ¿no es cierto?, la falta de ventilación adecuada, el contacto con personas infectadas, pero en el contacto también interviene, ¿no es cierto?, tiempo de exposición, frecuencia de la exposición, cercanía a la persona que esté infectada, ¿no es cierto?
Ya, establecido entonces entre los diagnósticos, ¿no es cierto? Una persona con sintomática respiratoria sospechosa de tener tuberculosis, uno de los exámenes entonces que debemos instaurar se llama, ¿qué exámenes de laboratorio solicitaría para llegar al diagnóstico Bayardo Sebastián Fuentes? Ok. em, para esto yo lo principal que se debe de hacer es las vaciloscopías del esputo de nuestro paciente. En estos debemos de tener en cuenta que debemos de cumplir, bueno, dentro de todo el criterio diagnóstico de nuestro paciente, lo que sí debemos de tener es uno de los criterios bacteriológicos dentro de este, como por ejemplo ya le mencionó, que serían el encontrar, podemos hacer uno más con mayor sensibilidad y especificidad, que sería la PCR en tiempo real como tal. Este sería nuestro gold estándar para ver específicamente eh, el bacilo como tal, la presencia o no del bacilo. Sin embargo, lo más frecuente y lo que se envía en primera línea serían las baciloscopías del Sputodoc. En este y acompañadas del mismo tiempo se acompaña de los cultivos de resistencias a los fármacos, si no estoy mal, doc. Sí, cultivo en lo Weinstein-Jensen para determinar mejor, ¿no? La presencia primero del bacilo y luego se pueden hacer pruebas de sensibilidad también y una vez ya con los aislados del micobacterio. Hablando de la toma de muestras para la baciloscopía, ¿no es cierto? Para la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no es cierto?, del bacilo alcohol ácido resistente. Byron Celerino Sánchez, ¿cómo usted tomaría las muestras de una persona sospechosa de tuberculosis en una comunidad donde usted está? Hay sintomáticos respiratorios y sospechosos de tuberculosis, hay transmisión en la comunidad, etcétera. Tiene todas estas características epidemiológicas, clínicas que vamos a ver. Hablando de la toma de muestras, qué es lo que usted conoce? ¿Cómo se desarrollarían? ¿Cómo realizaría? Bailo Celerino parece que ya salió. Camila Vega, otra vez, disculpen. A ver, Bailo Celerino ahí está activando el micrófono. Adelante. Sobre la toma de muestras para la baciloscopía, ¿qué conoce usted? Ya, o sea, nos decía que la primera muestra se debe tomar cuando ya se ha identificado, por ejemplo, una persona que está tosiendo, y la segunda muestra igual se realiza, ya nos decía que es recomendable realizar por la mañana hacia el día siguiente. También una tercera muestra en el momento en el que acuda a entregar, o sea, la segunda muestra, me parece. Efectivamente, entonces nos está indicando que no es suficiente una sola muestra, ¿no es cierto? Que tiene que ser seriado. La propuesta y la norma es de 8 a 24 horas deben ser tomadas las tres muestras, es decir, la primera en el momento de la consulta, la segunda al día siguiente en que se le pide al paciente regresar con su expectoración y con su frasquito, y la tercera en el momento de la consulta, ¿no es cierto? Una vez que se tienen las muestras, pues se debe en el laboratorio diseñado para manejar estas muestras, ¿no es cierto? Que debe ser con todas las medidas de bioseguridad. Se hace la tinción de Ciel-Nielsen y se mira al microscopio. Ya, se ve al microscopio los bacilos, ¿no es cierto? Alcohol ácido resistente, son unos bastoncitos ahí de color fucsia, ¿no es cierto? Y esto, si yo miro, yo ya tendría el diagnóstico, Camila Vega. O sea, yo ya podría decir esta persona, ¿y qué sensibilidad sabe usted tiene la baciloscopía? Parece que salió Camila. Sí, ahí está Camila. Disculpe, deje de estudiar. De lo que sabía, el rango de la sensibilidad que tenía la baciloscopía podría oscilar entre más o menos un 50-80%, pero decía que también la especificidad podía ser hasta de un 100%, hasta de un 100% virtualmente.
Efectivamente, ¿no es cierto? El promedio de la sensibilidad está en ese valor que usted acaba de dar, 60%. Porque yo para determinar entonces, para el número de bacilos que se necesitan para que una baciloscopía demuestre la primera evidencia de que podría tratarse de bacilo tuberculoso como hipótesis diagnóstica es entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro. Dicen que debe existir en la muestra para hacer positiva la baciloscopía. ¿No es cierto? Que sería la presunción de que esta persona tiene tuberculosis. Mucho más sensible el método es el cultivo en Lewis Jensen, que igual es en el laboratorio de referencia. Aquí ya disminuye. Yo necesitaría entre 10 y 100 bacilos por mililitro para determinar que una positividad, es decir, aumenta la sensibilidad del método, ¿no es cierto? Métodos de laboratorio también explicaremos un poquito más. Sin embargo, hay otra prueba, más bien, hay otro examen de imagen, ¿no es cierto? Como ustedes conocen, que es útil para documentar lesiones pulmonares, que es la RX, ¿no es cierto? ¿Dónde se localizan mayormente, Eva Irene Pacha, las lesiones pulmonares y cómo son estas lesiones? En el medio inferior, doctor. Sí, adelante, Eva Irene. O sea, los inferior. Sí, en la RX decimos, ¿dónde se localizan más frecuente y qué tipo de lesiones se presentan? Es en los ápices, doctor. Eva Irene estaba contestando. Adelante, Jonathan levantó la mano. Adelante, Jonathan levantó la mano y demos paso. Sí, Doc, se encuentra más en lo que son los ápices pulmonares, debido a que ya existe una mayor ventilación en el pulmón, ya que en la parte inferior serían más donde se da el recambio, donde hay más vascularización. Efectivamente, ¿no es cierto? En los ápices de los segmentos posteriores del pulmón. Dicen mire, la región subclavicular, por lo que hay más oxigenación, porque es un bacilo aerobio, ¿no es cierto? Y que son lesiones en forma de caverna, ¿no es cierto? Que se localizan ahí. Me estoy olvidando, un dato importante en esto de las manifestaciones tuberculosis extrapulmonar, ¿saben cuál? La laringe, y es súper infecciosa la laringe. Una vez establecido estos criterios diagnósticos, ¿no es cierto? ¿Qué conocemos de la terapia un poquito, Lenin José Espinosa? ¿Cómo es la terapéutica? ¿Ha escuchado usted algo sobre cómo es el esquema? ¿Qué tiempo demora? ¿Algo de eso? O sea, yo conocía acerca de los fármacos más utilizados, que son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la streptomicina y la piracinamida. Efectivamente, los que nos acaba de nombrar, entonces, gracias, son los fármacos de primera línea, ¿no? ¿Qué tiempo de tratamiento? Jordi, Alexi, Rilova. Sí, Doc. Si usamos la terapia de los 4 fármacos ya mencionados, el RIPE, se debe tener alrededor de 6 meses como tal, es el tratamiento inicial, la duración del tratamiento. 6 meses, ¿no es cierto? O hay un periodo de intensivo diario de 2 meses y luego 4 meses días alternos y uno de los problemas entonces, no sé si ustedes leyeron o escucharon, es la farmacoresistencia, la multidrogoresistencia y que puede ser primaria o secundaria. Sí, no sé si alguien podría decirme qué es esto de la multidrogoresistencia y la resistencia extendida a los antifímicos o antituberculosos. ¿Conocen algo del respecto? ¿Y qué es esto de resistencia primaria o secundaria? Doc,
Bueno, yo conocía que la tuberculosis resistente se da por el mismo hecho de que, como el tratamiento es largo de 6 meses, hay pacientes que no se adhieren al tratamiento. Entonces, como no se adhieren y no lo toman consecutivamente, llega un punto en el que lo dejan. Entonces, como lo dejan, se vuelve resistente el bacilo, por lo cual el fármaco ya no se utiliza, o sea, ya no es efectivo. Y por otro lado, también se habla de la multiresistencia debido al uso inadecuado de estos mismos antibióticos, por lo cual produce que cuando se trate la tuberculosis no pueda ser curable con estos medicamentos, ya que se usaron de manera anticipada otras enfermedades que tal vez se lo utilizó mal y ya son resistentes. Ya, y cuando se habla de multidrogoresistencia y resistencia extendida a los antifímicos o antituberculosis, o sea, es resistencia a todos los antituberculosos, isoniazida, rifampicina, piras. Es a la isoniazida y a la rifampicina. Ay, ¿qué se dice ahí? Es resistente a la rifampicina y a la isoniazida. ¿Qué es? ¿Multidrogoresistencia? Sí, adelante. Multidrogoresistencia. Perdón si alguien levantó la mano. ¿Y la resistencia extendida, qué se llama? Resistencia extendida, X, multiresistencia, ya vamos a ver los datos. ¿Alguien sabe qué se llama resistencia primaria y resistencia secundaria? ¿Cuándo se habla de resistencia primaria y resistencia secundaria? Creo que es cuando... Isaac Bernabé Pillapa, algo sobre resistencia. El porcentaje de resistencia en el mundo. Sí, adelante. Sigan. Si necesitan. Sí, Jocelyn Ibet Castillo, adelante. Sí, adelante. No, sobre la resistencia primaria tenía que ver cuando el paciente no tiene una historia de tratamiento previo a la terapia con los fármacos que se utiliza, como ya le dijeron anteriormente, y la resistencia secundaria, en cambio, tiene que ver con un tratamiento inadecuado o un tratamiento incompleto que haya tenido un paciente. Ejemplo, yo me infecto y desarrollo tuberculosis por una bacteria, una micobacteria ya resistente. O sea, yo la adquiero de una persona que ha desarrollado. Si yo adquiero la bacteria resistente, ¿es resistencia primaria o secundaria? Primaria. Yo salgo aquí por Calderón, me tosen repetidamente, me infecto con una bacteria resistente, multidrogorresistente. ¿Es resistencia primaria o secundaria? Sí, adelante. Jocelyn Ibet. Adelante, Jocelyn Ibet, Madeleine y Michelle levantaron la mano. Adelante, metan Sería mano. secundaria, una resistencia secundaria. Porque ya está, o sea, es adquirida por un paciente que usted está diciendo que ya tiene un tratamiento previo y tiene multidrogoresistencia. Sí, Jocelyn Ibet tiene la palabra. ¿No puede repetir? Decía que este paciente tiene un antecedente previo de tratamiento, ¿o no? El ejemplo es el siguiente. Yo nunca he tenido tuberculosis. ¿Ya? Salgo y me infecto con una bacteria multidrogorresistente. Me infecto con esta bacteria multidrogorresistente y esa resistencia es primaria o secundaria. Primaria. La secundaria es que yo me infecte con una bacteria que no es multidrogorresistente y yo en mi tratamiento, etcétera, desarrolle en mi organismo, es adquirida, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Sí, esto de resistencia primaria, secundaria, el porcentaje de multidrogoresistencia en el mundo es alarmante, les contamos, en nuestro país. Es 7 a 9% se estima. Los datos que les voy a mostrar
de los expertos. Entonces, bueno, ahora sí comparto entonces la información. 15 minutitos nada más, porque de hoy ahí corto. Esto terminaré igual la próxima clase, porque me interesaba conversar un poco con ustedes qué conocen sobre la tuberculosis, y tengo todo desarrollado aquí, toda la información con ejemplos de lo que nosotros trabajamos también en zonas endémicas, y ese es el panorama. El panorama es abrumador, es... Con la pandemia, ustedes deben haber escuchado los programas de control sobre dentro de las 10 principales causas de muerte y enfermedad en el mundo. Es una de las infecciones. Yo por eso hasta quiero dejar, porque digo, ustedes deben estar pensando más en estar revisando lo que han recibido hasta ahora para su examen. Quise, digo, intercambiar un poco. Se estima que con el año pasado, con la disminución de los programas de control, 1 millón de casos nuevos aumenten a los que cada año se venían presentando. Decimos, es alarmante. O sea, los números son escalofriantes. 1/4 de la población tiene tuberculosis latente. No 8 millones, 9, no, 1.700 millones de personas en el mundo tienen tenemos tuberculosis latente. Yo no me he hecho el PPD todavía. El mío estaba en 7 milímetros. Bien leído, ¿no? Eso también de la lectura es importante. De ese 1/4 de infectados, 10 a 15% desarrollarán tuberculosis alguna vez en su vida. Ese dato que ustedes dieron de 5 a 10 es que en los 2 primeros años que uno se infecta puede desarrollar, dependiendo de cómo está también mi sistema inmune, mi inmunodepresión, etcétera, ¿de acuerdo? Los grupos de riesgo prioritarios para el abordaje de este problema no solo son adultos, son niños menores de 5 años, personas que recibieron algún trasplante de órgano, personas, sobre todo esto, ¿no sabe? La asociación de VIH y tuberculosis va de la mano. Incluso dicen a un paciente con VIH, hazle la prueba, investiga tuberculosis. A un tuberculoso, investígale si tiene VIH. Personas que reciben tratamiento antifactor de necrosis tumoral o inmunodepresores, diálisis, personas que están en diálisis o personas que tienen ya problemas pulmonares de base, grupos prioritarios de riesgo. En el contexto, en el entorno, ¿no es cierto? Los que interesa también es niños menores, niños de 5 años en adelante. Y niños, ¿por qué también aquí? Porque dicen, donde haya diagnosticado usted un niño con tuberculosis, debe hacer la investigación de los contactos adultos para encontrar en los adultos quienes tienen tuberculosis. Personas sin hogar, o lo que se denomina ahora, entre comillas, así yo diría, como le llaman ahora, ¿no? Habitantes de calle. Así les dicen, habitantes de calle. ¿Qué? Habitantes de calle son personas que no tienen hogar, son los trabajadores de la salud. Nosotros que estamos peor si trabajan en un laboratorio de tuberculosis. Usuarios de drogas intravenosos, otro grupo de riesgo. Y personas en cárceles. Las personas privadas de libertad. Nuestro país va en Latinoamérica a la cabeza de la tuberculosis en personas privadas de la libertad. La estrategia se ha establecido que ojalá al 2030, más bien es como una meta, ¿no? Es una meta que la OMS, la OPS se han planteado en reducir las infecciones en 80% y las muertes en 90%. Como dice aquí, ya es hora de actuar. En el mundo, la incidencia por 100.000 habitantes, ya, endémico se establece cuando hay más de 40 por 100.000 personas, casos nuevos. Eso se llama incidencia, ¿no es cierto? La incidencia global se estima entre 8 y 10 millones de casos nuevos cada año. Ecuador, como ustedes ven aquí por los colores, está entre 10 y 99 por 100.000.
Ya, hay otras regiones más endémicas del África subsahariana, el sudeste asiático, las islas del sudeste asiático, ya. Y estaba viendo aquí la región que acaban de invadir los rusos, Ucrania, pobres ucranianos. Ya hay más de 50, eso es lo que están contando ya ahorita. Ecuador está entre los primeros, entre uno de los países que tiene alta carga de tuberculosis, esto al 2019. De estos países, los primeros, dice que comparten gran peso de la enfermedad. En nuestro Ecuador se estima en 45.5 por 100.000 la tasa de incidencia. Ya. Regiones de Américas, esto gráficamente tenemos vecinos, miren al país. Tuberculosis y ya. Entre las personas o grupos de riesgo, ¿no es cierto?, están personas privadas de la libertad en las Américas al 2019. Población indígena, como dijeron ustedes, la pobreza, ¿no es? El hacinamiento, es una de las enfermedades, ¿no es cierto?, consideradas negligenciadas o de entre las tropicales, incluso entre los países tropicales que tenemos, las habitantes de calle, les dicen, habitantes de calle o migrantes. Y nosotros estamos a la cabeza, estas personas privadas de la libertad, más de 40 por 100.000 casos. Nosotros vamos liderando en personas privadas de la libertad en presos. El Jorge Glass, ojalá no salga con tuberculosis. El bacilo tuberculoso, entonces, la micobacteria, ¿no es cierto?, que ustedes están mirando aquí, en esta coloración, en esta tinción de Ziel-Nielsen, ¿no es cierto?, es el agente causal y hace parte de un complejo de micobacterias, que si bien la micobacteria tuberculosa o bacilo de Koch, por el homenaje al descubridor, ¿no?, en 1800 y tanto, hay otros, hace parte del complejo de otras micobacterias que también pueden producir enfermedad, pero la cabeza, la principal, digamos, ¿cierto?, puede generar este problema de tuberculosis es micobacteria. Hay la Microtila bovis, la Africanum, la Microbacterium caneti, y es por eso, y porque hay otras también en el ambiente, bacilos. Es que este examen que ustedes están que acabado de colocar aquí es no es concluyente, es aumentar la evidencia de que esa sintomatología se debe a tuberculosis. Transmisión directa, entonces, de persona a persona a partir de estas gotículas o microgotículas que se expulsan al toser o estornudar. Pero cuando existe tuberculosis laringea, no solamente al toser o estornudar, sino también al hablar, al gritar, al cantar, igual que la SARS-CoV-2, ¿no? O sea, la cantidad entonces hace relación al aumento de probabilidad de que pueda ser transmisible, o sea, la infecciosidad de esta persona, pero también depende de la susceptibilidad, ¿no es cierto?, de quien está recibiendo. Lógicamente, un organismo inmunodeprimido que tenga VIH, va a ser presa fácil, ¿no es cierto?, de esta micobacteria. Los factores entonces que contribuyen a la transmisión es la susceptibilidad a esta exposición, el grado de infecciosidad de esta persona que tiene la enfermedad. Y ahí decimos, ¿no es cierto?, cuando hay tuberculosis laringea, o sea, el aumento de transmisión aumenta. Factores ambientales de exposición, como dijimos, el hacinamiento, por ejemplo, y también la proximidad, la frecuencia y la duración de la exposición. ¿Ya? Entonces, no solamente son factores clínicos, sí, de que afectan la transmisión, y la infectividad, entonces, para desarrollar una enfermedad tuberculosa pasa por aspectos clínicos como presencia de tos y expectoración. Los CDC, aquí la información
gran parte, digamos, de esta información ustedes la pueden encontrar en el CDC de Atlanta, en la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, que tienen expertos en este tema. Nuestra definición, aquí dice al menos 3 semanas o más. Nosotros adoptamos desde hace muchos años una definición más sensible, que es 15 días, es decir, 2 semanas, de tos más expectoración por 2 semanas, considerarlo un sintomático respiratorio, porque estamos en una zona, en una región de alta transmisibilidad. La enfermedad, si es del tracto respiratorio, y como dije, si envuelve la laringe hay mayor riesgo, o sea, la infecciosidad es mucho más alta. Sí, fallas para en esto de las personas, de la educación, ¿no es cierto?, de la información que les demos, que todas estas infecciones respiratorias pueden disminuir su transmisibilidad mientras yo pueda taparme al toser, al estornudar con pañuelos, con el antebrazo, ¿no es cierto?, inapropiado, inadecuado tratamiento, el tiempo y las drogas que también son resistentes, entonces también ya tenemos que pensar en eso. Y los procedimientos también, por ejemplo, los que realizan, porque el diagnóstico también no solamente se le hace con la baciloscopía a través de la expectoración, sino también, por ejemplo, con procedimientos broncoscopía o aspirado gástrico, ¿ya? Y estos procedimientos pueden generar aerosoles también, y en ese ambiente, pues también aumentar o incidir en la infección. En la radiografía, la presencia de cavernas, como vamos a ver, esa indica que esta persona está con un potencial de infección altísimo. Encontrar cavernas, sí, en la radiografía. La positividad al cultivo, lógicamente, y si el resultado del bacilo alcohol ácido resistente, por las siglas en inglés AFB, es positivo también. Entonces decimos, ¿no es cierto?, mientras más bacilo es más infeccioso. ¿Cuánto tiempo, cuánto dura mi exposición? ¿Qué frecuencia tengo de exponerme? Y la proximidad física también. Sí, dice la literatura también, ustedes tienen ahí esa foto que ilustra, ¿no es cierto?, que una persona infectada en estos sitios, ¿no es cierto?, de cerrados, sin buena ventilación, sin manejo adecuado de los desechos, ¿no es cierto?, aumenta la capacidad, no solamente en cárceles, como estoy mostrando ahí en esa imagen, sino en nuestras poblaciones rurales, ¿no? O sea, indígenas, afrodescendientes que tienen esto, o sea, y mestizos también, pues en las zonas periféricas, urbanas, marginales, el hacinamiento, el número de habitaciones por persona, etcétera, es 1 o 2 a veces, y aumenta entonces la exposición y el tiempo de contacto. Desde la clínica hasta todo lo que tengo, la próxima clase, ¿de acuerdo? He querido simplemente compartir esto para intercambiar un poco, y a las 3:15 entonces nos conectamos vía Zoom para el examen. Sí, 40 preguntas, espero que les vaya muy bien. Son preguntas de selección múltiple y listo. Nos vemos en 14 minutos. Listo, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.